Hay palabras que suenan muy duro, que como que ofenden o chocan a la conciencia de uno, del ser humano, pero es la realidad. Y la realidad tenemos que verla realmente, de verdad. Y así nos aturden el oído algunas palabras. Lamentablemente, esa es la condición en que nos encontramos delante de nuestro Dios. Dice Pablo, escribió Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vamos a hablar esta mañana, o les vengo a hablar esta mañana acerca de los que algunos teólogos, por ponerle el tema o el nombre un poquito más digerible, más bonito, lo llaman incapacidad humana, pero que en la realidad es depravación total. Un punto en común en que hay ese debate entre teólogos, estudiosos de la materia, es saber si los seres humanos son básicamente buenos o son básicamente malos. Y el punto sobre lo que gira esta discusión es la palabra básicamente. Hay prácticamente un consenso universal de que ninguna persona es perfecta. En tal sentido, se acepta la máxima de errar es de humano. Y ahí estamos todos de acuerdo. Juan Calvino dijo, casi toda la suma de sabiduría que de veras se debe tener por verdadera y sólida sabiduría consiste en dos puntos: en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. Reconocemos que en ninguna otra parte, sino en Dios, hay verdadera sabiduría. Es cosa evidente que el hombre nunca jamás llega al conocimiento de sí mismo, si primero no contempla el rostro de Dios y después de haberlo contemplado, desciende a considerarse a sí mismo. No podemos llegar a conocernos a nosotros realmente si no conocemos a Dios, si no sabemos quién es Él. El hombre no puede conocerse a sí mismo si no es por medio de las expresiones que Dios hace acerca de Él. Como Dios es la única fuente de verdad, todo lo que Él dice acerca del hombre es lo correcto. Bien, nuestra sociedad tiene una visión acerca del hombre que está basada en lo que dicta el humanismo, la corriente humanista, sobre lo que dice del hombre de sí mismo. El poder está dentro de ti. Tú no tienes límite. Tú lo puedes hacer. Esto es parte de la moral que el hombre dice y que nace según con una condición moral neutral. Es decir, que ni es bueno ni es malo. Y su moral en la adultez va a depender del ambiente en el cual se desenvuelva. Si vemos cualquier teoría psicológica, nos daremos cuenta que la causa de todo lo que el hombre hace está en el exterior y no en su interior. Por eso es más fácil también decir la culpa es del otro. Es más fácil reconocer el error del otro. A pesar de la visión que el hombre tiene, la palabra de Dios nos habla cómo el hombre mantiene una condición de pecado, de cómo el hombre es necio, de cómo el hombre es idólatra, de cómo el hombre está muerto espiritualmente, de cómo el hombre es injusto, de cómo es menospreciador, de cómo es corrupto, de cómo es inmoral. Pero el hombre dice en su necedad estar limpio, estar tranquilo. Dice no tener problemas con Dios, porque él asume que Dios es amor. La Biblia afirma en Romanos capítulo 3, versículo
23. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy a pesar de este veredicto sobre las deficiencias humanas, la idea continúa en nuestra cultura dominada por un enfoque humanista que dice que el pecado es algo periférico, es algo tangencial, es decir, que es algo superficial, que no tiene sustancia, que no tiene basamento, y por ende pues, se puede pecar tranquilamente, como cuando dicen, bueno, una mentirita blanca, como para diferenciar de una mentira de otro color, pero mentira es mentira, y ante Dios pecado es pecado. Por favor, guarden un poquito de silencio. Sin embargo, no hay duda de que estamos viciados por el pecado. Nuestra historia moral muestra nuestras imperfecciones, nuestra terquedad. Siempre pensamos que nuestras malas acciones residen en la superficie de nuestro carácter, pero que nunca están dentro de nosotros, en nuestro ser. En tal sentido, básicamente se asume que las personas son inherentemente buenas. Pero si levantamos la mirada hacia las normas supremas de bondad, pudiéramos ver el carácter de Dios y nos daremos cuenta de que lo que parece ser bondad básica en este plano terrenal está corrupto hasta la médula. Y eso sucede cuando realmente entendemos quién es ese Dios creador y quiénes somos nosotros. Es allí cuando vamos a darnos cuenta de la condición que espiritualmente estamos, de la condición pecaminosa que tenemos, delante de ese Dios 3 veces santo. La Biblia presenta al hombre no solo como un pecador que se rebela constantemente contra la ley de Dios, sino también como alguien que no puede ni quiere cambiar esa condición en la que se encuentra. Por eso es que Pablo en Romanos, capítulo 3, desde el versículo 10 hasta el 12, escribió que en el mundo entero no hay un solo hombre que sea justo, ni uno solo que entienda o que busque a Dios. Muchas personas buscan cosas que se tiende a asociar con Dios, como esa paz interior, o buscan la felicidad. Pero ningún ser humano busca a Dios, como lo presenta la Biblia, por su propia inclinación natural, porque venimos a este mundo espiritualmente muertos. Según Pablo escribió ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1. Que nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 40, Él dice, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Y eso es la condición natural de todo ser humano. El pecador no quiere venir a Cristo porque no quiere hacerlo y porque no quiere. Y tampoco puede. Esa es la clara enseñanza del Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 44, cuando dijo, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. En tal sentido es imposible que vengan a menos que Dios los traiga, porque todo lo que surge de nuestra naturaleza no regenerada es enemistad contra Dios, es contraria a Dios, es oposición a Dios. Por eso se habla de la depravación total. Suena un poco grotesca esta palabra. Y se preguntarán, ¿depravado yo? Es posible que en la comunidad, en medio de la familia y donde usted vive, quizá usted pueda ser candidato a presidente de la comunidad donde vive y resulta ganador porque usted es buena persona, colaboradora, buen vecino. Pero ante Dios, ¿cómo está? ¿O cómo estamos delante de ese Dios? Como decía al principio, hay quienes de manera sutil o de ablandar un poco la situación llama esto incapacidad humana. Pero la realidad es esta, depravación total.
Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 7, él de tal manera dice que no quieren ni pueden sujetarse a la ley de Dios. Desde el primer pecado cometido en el huerto del Edén, el hombre quiere ser su propio Dios, por lo cual es imposible para ese hombre humillarse y someterse al Dios vivo y verdadero. Es a eso lo que se llama depravación total o corrupción radical. Y lo que esta expresión significa es que todos los hombres sean, o no es que todos los hombres sean todo lo malo que pueden llegar a ser. Que todos los seres humanos sean completamente incapaces de hacer alguna cosa relativamente buena. El hombre está totalmente depravado en el sentido de que todas sus facultades han sido profundamente afectadas por el pecado. Y eso implica su intelecto, su voluntad, sus emociones. Este es el diagnóstico que tenemos delante de Dios. Debemos establecer una diferencia entre lo que es depravación total y depravación absoluta. Dice la nota teológica de la Biblia del Estudio de la Reforma lo siguiente: ser absolutamente depravado es ser tan malvado como uno podría ser. Ejemplo, Adolf Hitler fue extremadamente depravado, pero pudo haber sido peor de lo que fue. Nosotros somos pecadores, sin embargo, podríamos pecar con mayor frecuencia y gravedad de lo que realmente pecamos. Pero somos totalmente depravados. Pues la depravación total significa que todos somos depravados o corruptos en la totalidad de nuestro ser. Amados hermanos, no hay parte de nosotros que no esté contaminada por el pecado. Nuestra voluntad, nuestras mentes, nuestros cuerpos están afectados por ese mal. Hablamos palabras pecaminosas. Tenemos pensamientos impuros. Realizamos actos pecaminosos. El hombre está demostrado o ha demostrado mucha capacidad intelectual en el campo de las artes, en el campo de la ciencia, inclusive en el campo de la política, de la geografía. Pero en lo que respecta a la salvación de su alma y su relación con Dios, su entendimiento está completamente entenebrecido. El apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, escribió: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque las cosas que se disciernen, es decir, que se examinan espiritualmente, solamente se deben entender espiritualmente. Para comprender, para entender, para conocer a Dios, debemos hacerlo espiritualmente. Por eso es que mucha gente no entiende. Cuando le hablamos del Evangelio acerca de Dios, quieren que por métodos físicos, científicos, se les demuestre la existencia de Dios. Para entonces ellos creer si realmente existe Dios. Habría que decirles, bueno, y si hay tantos médicos, ¿por qué hay tanta enfermedad? A ver qué responden. Por eso Pablo dice que en medio de su intelecto y de su conocimiento se hicieron necios. Entonces veamos la causa de la depravación. El relato de la creación dice que Dios creó al hombre en el sexto día, según leemos en Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Aquí hay una palabra que debemos destacar. Y es esa condición en la que en principio fue creado el hombre. Bueno. Y en esa condición de bueno es que Dios
hizo en un primer momento un pacto con el hombre, un pacto que es probatorio para el hombre. Y el señor Adán fue ese hombre que representó a toda la humanidad, y todos nosotros seguramente hubiésemos hecho lo mismo que hizo Adán en aquel momento. Ese pacto que relaciona a la responsabilidad más amplia del hombre con su creador, con el único fin de cumplir las responsabilidades con Dios en primer lugar. En segundo lugar, con la familia. En tercer lugar, con la iglesia. Pero con una responsabilidad más específica en el momento de la prueba. Y lo vemos en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Aquí hay otra palabra también para destacar. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y eso que le pasó a Adán, que le pasó a Eva, nos pasa a nosotros, inclusive a nuestros niños. Eso viene inserto con nosotros. Dígale usted algo a su niño, a su hijo. Hace esto, haz lo otro, y él va a hacer lo contrario, porque no obedece. Y usted como padre dirá, pero bueno, ¿quién le enseñó a este? Si aquí no le estamos enseñando eso. Eso viene intrínseco con uno mismo. La desobediencia. Y esa es la clave en este pasaje que acabo de leerles. Adán y Eva desobedecieron. Así que la prueba a la que fueron sometidos Adán y Eva demandaba justamente eso, obediencia. Una obediencia total, no a medias. Así que la no observancia de esta regla lleva a otra, muerte espiritual. Y como ya sabemos, nuestros primeros padres no pudieron cumplir con lo exigido por Dios, y su caída trajo consecuencias graves para la humanidad. Vuelvo a citar a Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que por la caída de Adán toda la humanidad fue constituida pecadora y está destituida de la gloria de Dios. Fue entonces necesario esa segunda venida de ese otro Adán, de ese Jesucristo que hizo esa obra magistral en la cruz y vino ahora a nosotros a traernos justificación delante de Dios. ¿Cuál es el alcance de esta caída? La caída del hombre ha permitido que su físico, su intelecto, su voluntad estén infectados y afectados por el pecado. Esto no significa que el hombre, aunque quiera, no pueda acercarse a Dios, sino que el hombre nunca quiere hacer la voluntad de Dios, ya que no está en su naturaleza hacerlo. Su voluntad está en contra de Dios de forma permanente y de manera instintiva y voluntaria se inclina a hacer el mal. Prácticamente el ser humano nace enajenado de Dios y peca por elección. Y en ese sentido podemos decir que el hombre perdió el libre albedrío en Adán. Ahora él ya no puede seguir el camino de Dios. No puede amar a Dios, ni puede hacer nada para agradarle a Dios. ¿Y esto debido a qué? A su naturaleza pecaminosa. El hombre entonces no perdió su libertad, sino que perdió la capacidad de hacer lo bueno. Perdió la naturaleza de obedecer.
Y en cuanto a su intelecto, Pablo nos dice que los hombres se hicieron necios, aunque la palabra original se traduce mejor como tontos o estúpidos. Nos dice que sus razonamientos se envanecieron, es decir, se volvieron soberbios. De hecho, esta es la raíz fundamental del pecado, la soberbia. Más adelante, si Dios nos permite la oportunidad, hablaremos de él. Y esto tiene que ver, y permítame el inciso, el paréntesis, con el pecado de Sodoma. Porque cuando pensamos en Sodoma y Gomorra, inmediatamente nos viene a la mente un despelote sexual que hubo allí, una depravación sexual. Pero eso es solo el final. Eso comenzó juntamente con la soberbia. Por eso cuando estudiamos Ezequiel, que trata específicamente este punto, lo vincula realmente con Génesis. Y va ahí a Génesis capítulo 3, porque cuando Adán y Eva desobedecen, hay en ellos soberbia, porque quisieron igualarse a Dios. Así que en cada uno de nosotros hay un toque de soberbia, un elemento ahí fundamental en nuestra naturaleza, por la cual tenemos que luchar contra él. Así que debido a esta degradación humana y a la incapacidad del hombre de hacer lo bueno, es necesario pertinente hablar de buenas acciones que puede el hombre hacer, el hombre impío, el que no cree. La doctrina de la depravación no dice que el hombre haga lo más malo porque así fuera el mundo. No habría pasado más de un día después de la caída. Así que hay una cosa que ya conocemos que es la gracia especial, pero también hay la gracia común. Es como la revelación general y la revelación especial. Entonces, la gracia común permite que estos incrédulos puedan ser buenos vecinos, buenos padres, proveedores de su casa, puedan ser buenos hijos, buenos compañeros de trabajo, buenos ciudadanos ejemplares para la sociedad, gente que apoya a las instituciones benéficas, que aportan dinero a compromisos deportivos, inclusive religiosos, etcétera, etcétera. Sin embargo, todas estas obras que a la vista de cada uno de nosotros son muy buenas y dignas de ejemplo, no son suficientes para agradar a Dios, ya que no nacen de un corazón que quiera agradarle a Dios, como tampoco le agradan aquellas acciones que nacen de quienes buscan agradarle por medio de cosas que Él no ha ordenado que se hagan. Para ustedes que anotan, les traigo varios versículos que guardan referencia acerca de la depravación total. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 escribe:
Y os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás. Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Jeremías capítulo 13, versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vivir vosotros, o podéis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Salmo 51, versículo 5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, ahora se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Job capítulo 14, versículo 4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Y hay muchísimos más versículos que ustedes pueden buscar con más detalle. Si usted todavía no tiene o no tenía segura su condición delante de Dios, o se sentía pleno, no estoy bien porque yo estoy salvo. Así está la condición actual de nosotros. Y esto es lo que Dios dice acerca de nosotros. No entendemos las cosas espirituales, no somos capaces de discernirlas por más intelecto que nosotros tengamos, por mucho diploma que tengamos en la pared, de cuánto título que nos certifique nuestro desarrollo académico. Hay una naturaleza pecaminosa constante en nosotros, como dice David en el Salmo 51. El pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado. Así que mientras estemos aún en este mundo caído, en este mundo depravado, en este mundo inmoral, vamos a ser tentados, seducidos para transgredir la ley de Dios. Así que hemos visto la causa, la situación y los efectos de esta depravación humana, o de esta depravación total, o de esta incapacidad, para que no se oiga tan grotesco. Es por esta causa que el veredicto de la Escritura señala lo siguiente: muertos en delitos y pecados, vendidos a la esclavitud del pecado, prisioneros a la ley del pecado, y por naturaleza, hijos de ira. Juan, en el capítulo 8, versículo 36, escribe lo siguiente. Palabra de Jesucristo. Al que el Hijo del Hombre hace libre, será verdaderamente libre. Al que el Hijo del Hombre hace libre, será verdaderamente libre. Ahora, ¿por qué Jesús tiene que hacernos libres? Ciertamente porque no somos libres. Tenemos una incapacidad total, una depravación total.
Ciertamente Cristo nos liberta, como dice el teólogo y pastor Miguel Núñez. Hay una libertad que no tenemos completamente, porque seguimos siendo influenciados por el pecado y frecuentemente seguimos siendo convencidos de pecar antes que obedecer. Cuando nosotros como cristianos nos damos cuenta de nuestra situación, podemos sacar dos lecciones de esta pincelada apenas de lo que es este estudio profundo de la depravación total. Número uno, humillarnos delante de ese Dios santo. Eso es lo menos que nosotros podemos hacer. Cuando reconocemos la gran diferencia que hay entre ese Dios 3 veces santo y nosotros, sus criaturas caídas, tercos, necios, imperfectos, no podemos decir que hay algo bueno en nosotros porque nos merezcamos las bendiciones de Dios, sino que debemos reconocer que somos pecadores y ver el gran amor que Dios tuvo con nosotros para hacernos venir a Él solo por su gracia. Y la segunda lección o enseñanza que podemos aprender de esto es reconocer que si podemos pedir a Dios que nos limpie, es solo porque Él ha puesto en nosotros el querer como el hacer. Nuestro amor a Dios es imposible. Y solo porque Él nos amó primero, ha cambiado nuestro corazón de piedra por un corazón blando, que fuera receptivo a su palabra. Solo por el poder del Espíritu Santo podemos ser sacados de este mundo espiritual caído donde estamos. Podemos ser rescatados de esta muerte espiritual. Es Dios quien nos da vida cuando nos convertimos en hechura suya. Y aún tenemos tiempo de reconciliarnos con ese Dios 3 veces santo por medio de su Hijo Jesucristo. Reconozcamos quiénes somos delante de ese Dios. Entonces tendrá usted conciencia de esa condición pecaminosa que tiene. Más allá de lo superficial, aprendamos a ver interiormente cómo estamos. Muchas veces las enfermedades que exteriorizan nuestro cuerpo, obviamente porque ya vienen adentro. Pero ¿cómo hemos vivido? ¿Cómo hemos llevado la vida delante de ese Dios? Cuando hablamos acerca de las enseñanzas de la mayordomía, hablamos un momento de ella, de la mayordomía del cuerpo, de cómo tratamos nuestro cuerpo, cómo alimentamos nuestro cuerpo. Hay muchas cosas agradables que llegan aquí al paladar, pero que en el estómago caen muy mal. Pero a nosotros nos gusta ese sabor delicioso aquí en el paladar, aunque después vuela el estómago. Y así sucesivamente en el transcurso de toda nuestra vida. Entonces hoy sufrimos consecuencias de esos pecados cometidos. Estamos a tiempo de reflexionar, de reconstruir nuestra vida delante de ese Dios santo, y que nosotros, en nuestra condición pecadora, podemos cada día tener la certeza, la convicción por medio de su Espíritu Santo de que Él nos perdona, de que Él nos renueve, de que Él nos restaura de manera constante. Eso es parte de la situación en la que se encuentra actualmente el ser humano, en esa condición depravada. Dicen los historiadores que cuando en el Sínodo de Dort se llevaron a cabo estas 5 doctrinas de la gracia, aquí estamos comenzando por la depravación total, pero dicen ellos que esa era la número 3. La primera es, según en lo que se discutía en aquel tiempo,
la condición, la expiación ilimitada, donde inclusive estaban de acuerdo arminianos y los calvinistas, porque los arminianos fueron los que llevaron a refutar en ese sínodo de Dort estas doctrinas de la gracia. Pero ¿por qué decidieron ponerle en primer lugar esta depravación, la depravación total? Porque es lo que nos tiene que llevar de inmediato de saber y reconocer quiénes somos delante de Dios. Ese es el principio. De hecho, ese es el principio también por el cual cuando nosotros predicamos el Evangelio, eso es lo que debemos mostrar a esa persona que no cree. ¿Quién es ese Dios y cómo es la condición de esa persona? Esa condición pecadora, depravada, inmoral, necia, soberbia. Todo lo nefasto que usted pueda poner ahí. Démosle gracias a Dios de donde nos sacó a cada uno de nosotros en su tiempo, independientemente de la condición o la situación que estuviésemos viviendo en algún momento determinado. Pero si usted está aquí hoy, reconociendo en todo momento que Jesucristo es su Señor y su Salvador, es porque reconoce también de la inmundicia donde estábamos, donde se encontraba, donde me encontraba yo. Gloria a Dios porque ha tenido complacencia en cada uno de nosotros. Oremos, hermanos. Amado Dios, Padre Todopoderoso, Señor, te damos gracias, Padre. Porque en un tiempo estábamos muertos. Estábamos sin Cristo, Señor. Y a ti te plació, Dios Padre Todopoderoso, traernos a tu redil, Señor. A ti te plació por medio de Dios Jesucristo hacernos justos delante de ti, Señor. Pero eso no basta, Señor. Aún cuando nos mantengamos en este mundo, Señor, de este lado de la gloria, Señor, estamos propensos a ser transgresores de tu ley. Ayúdanos, Señor, para cumplir ese mandamiento que por medio de la ley tú dejaste, Señor, de que te amáramos a ti primero, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, Señor. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos, Dios Padre Todopoderoso. Es inminente, Señor, que nos asistas. Este tiempo es ahora, Señor. Es en este momento en que te pedimos, Señor. Te clamamos, Señor, que no quites tu tanto espíritu de nosotros, Señor, para que no nos dejes caer en tentación, Señor. Líbranos, Señor. Protégenos, Señor, en todo momento. Y permítenos que cada día te podamos agradar para cumplir, Señor, esa condición por la cual tú nos creaste, Señor. Para agradarte, para honrarte y para bendecirte en todo momento, Señor. Te damos gracias, amado Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.